Hermanos, buenas noches o tardes noches a todos. Amén. Creo que no me escucharon. Amén. Buenas tardes. Anoche nosotros terminamos con un cuadro de Jesús. ¿Sí me ponen la presentación, por favor? Con un cuadro de Jesús caminando en medio de los candeleros. Esos candeleros representan a la iglesia del Dios vivo, y esa iglesia somos tú y yo. Amén. Entonces el mensaje central era que Jesús cuida de nosotros. Amén. Que Jesús está cerca para atender las necesidades de cada uno de sus hijos. Esta noche vamos a continuar. Anoche hicimos una breve introducción del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a hacer una breve introducción del libro de Daniel. En la Biblia dijimos ayer que hay 3 secciones que son la base, los pilares de la profecía bíblica. En el Antiguo Testamento tenemos el libro de Daniel. En el Nuevo Testamento tenemos el sermón profético de Cristo Jesús y el libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Daniel está estructurado de la siguiente manera. Se divide en 2 secciones. Una sección que contiene historias y otra sección que contiene profecías. Las historias nos enseñan el cómo debemos prepararnos para los eventos que vamos a afrontar en el tiempo del fin. Las historias nos enseñan las experiencias de estos personajes, la preparación espiritual, la disciplina y el estilo de vida que debemos de desarrollar previo a esos eventos que vamos a enfrentar. Y las profecías nos dicen cuándo. Nos hablan acerca de predicciones que son como un mapa, que nos indican los eventos que van a suceder escatológicos en los últimos tiempos, y nos habla del tiempo de su cumplimiento, ¿verdad? En algunas profecías nos marca el tiempo, los años exactos, ¿verdad?, del cumplimiento de esos eventos. No todas las profecías marcan tiempos exactos, pero algunas de las profecías principales de la Biblia nos enseñan eso, ¿verdad? Así que el libro de Daniel tiene historias, experiencias de hombres y mujeres como tú y yo, que enfrentaron situaciones críticas en su vida. Dios estuvo con ellos y desarrollaron, ¿verdad?, el carácter apropiado para afrontar los desafíos que hoy tú y yo tenemos que enfrentar en esta época que nos toca vivir. Bueno, el libro de Daniel, hermanos, tiene las características que fue escrito para una época. El libro de Daniel fue escrito para un tiempo específicamente. Dice Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel, hermanos, se enfoca hacia una época, hacia un tiempo específico, que se define como el tiempo del fin. No era para la época de Daniel, no. Dios le dijo a Daniel: los mensajes, las profecías, las predicciones de este libro tienen como objetivo que se abran en una época especial de la historia del mundo, conocida como el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Un día los discípulos se acercan a Jesús, le dicen: Señor, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será el tiempo de tu venida y del fin del mundo? Jesús les responde de la siguiente manera:
Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolor. Hermano, Jesús responde y comienza a presentar las características de una época que identifican ese tiempo que se conoce en la Biblia como el tiempo del fin. Cuando comenzaran a suceder estos eventos que menciona Jesús, entonces iba a comenzar ese tiempo denominado en la Biblia como el tiempo del fin. Un tiempo donde se iba a entender, un tiempo para el cual fue escrito el libro del profeta Daniel. La gente que viviera en este tiempo, Dios tenía un mensaje especial a través de este libro. Hermano, pregunto, cuando usted y yo analizamos este panorama a la luz de la realidad actual, ¿no retrata esto nuestro tiempo? ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Cómo están las cosas ahora? Hermano, esto es terrible. Donde no hay problema. Ya es más, nos hemos acostumbrado tanto a estas cosas que están sucediendo que ya ni siquiera nos alarma. Comenzó la guerra en Ucrania con Rusia. Al principio nos sorprendió. ¿A quién le preocupa ahora la guerra de Ucrania con Rusia? Y resulta que estamos casi al borde de una tercera guerra mundial y nosotros andamos como si nada. ¿Qué dice Jesús? ¿Oiréis de qué? De guerra, rumores de guerra. ¿Hay eso o no hay eso? ¿Cómo estamos en el Medio Oriente? Hermano, las cosas que están sucediendo allí están afectando a todo el mundo. ¿Por qué tienen ustedes la gasolina más cara? Por las cosas que están pasando allá. Porque no están recibiendo ya el petróleo que tenían de los árabes. Y eso les está levantando. ¿Se dan cuenta cómo afecta todo esto? Entonces es interesante. Vamos a avanzar con esto. Dice Jesús que iba a haber guerras, epidemias. ¿Ha habido epidemias? Amén. Hermanos, acabamos de pasar por una epidemia mundial. Tú y yo somos parte de la historia del siglo XXI. Somos sobrevivientes de una epidemia que arrastró y se llevó y dio muerte a millones de seres humanos en todo el mundo. Jesús no se equivocó al retratar la época del fin de esta manera. Hambres. ¿Sabían ustedes que más de 15,000 niños mueren cada día por falta de alimento? Niños, estoy hablando, aparte de personas adultas. Hay hambre en la tierra, hay problemas, hay situaciones graves, falsos profetas, gente que engaña a los demás y la gente lo sigue. Anoche presentamos, solamente para dar una idea, el nombre de una persona, pero hay miles de personas que se autoproclaman como escogidos de Dios y arrastran seguidores, ¿verdad?, hacia el engaño. Tenemos las señales astronómicas que ya ni siquiera nos preocupamos porque ya pasaron la mayoría. Y tenemos por allí la predicación del Evangelio. Yo antes me preocupaba mucho por esto, porque yo decía, ¿cómo podemos nosotros, los cristianos, siendo un grupo tan pequeño, predicar el Evangelio a un mundo donde hay millones y millones de personas? Ahora las cosas cambiaron, hermano. El otro día estaba predicando en la ciudad de Querétaro, allá en México, y llegó un muchacho con un tripié como este y sacó un celular, lo puso en el tripié, lo conectó, comenzó a transmitir en vivo, y esa noche se conectaron 3,000 personas y algunos llamaron desde Australia en ese mismo momento.
Cuando yo analizo estas cosas, pienso, la predicación del Evangelio no es tanto problema hoy. Porque, hermano, miren, aquí están transmitiendo en este momento. ¿Saben ustedes que esta señal puede llegar a todo el mundo? Tremendo. O sea que estas cosas nos están dando recursos y herramientas para poder llegar a todos los rincones del mundo. ¿Sí o no? Jesús dijo que cuando se predique el Evangelio, después de eso va a venir el fin. Así dice, el fin del fin, ¿verdad? Estamos viviendo en el tiempo del fin, principio de dolores. Y dijo Jesús, Mateo 24:36, y esto es central en relación de estas profecías. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hermano, es interesante. Yo a veces observo libros, veo información de personas que se atreven a interpretar profecías anunciando día, hora, cuándo, época, cuándo Jesús viene. Siendo que Jesús advirtió y dijo, ¿saben qué, señores? Ni los ángeles tienen idea del momento cuando Jesús va a venir. Dice, ni siquiera el Hijo. O sea que ni Jesús sabe la hora. El único que sabe la hora es el Padre en su potestad. Así que no ningún escrito, no. Por eso la Biblia no define una fecha específica. Presenta un panorama general que nos ayuda a entender. Jesús dice, mire, cuando ustedes vean ese asunto de la guerra, cuando vean ustedes el asunto de las epidemias, cuando ustedes vean esos terremotos, esas señales, y cuando ustedes vean que se está predicando el Evangelio por todo el mundo, levanten sus cabezas, porque el tiempo está cercano. Porque Jesús está a punto de venir. Amén. Y dice, miren, y esto va a ser como cuando la mujer tiene dolores de parto. Yo trabajé en una clínica. Una noche me tocó ayudar al cirujano de la clínica, no había nadie más, estaba solo él y yo. Hicimos 4 cesáreas en una noche. ¿Saben que las mujeres cuando van a dar a luz son impredecibles? Sí, pues los dolores pueden comenzar. Había personas que llegaban allí y pensábamos que esa noche iban a dar a luz. No, resulta que no. Algunas demoran 2, 3 días, una semana y no dan a luz. Y otras llegan que apenas las sube uno ahí a revisar y ya están teniendo al bebé. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que hay que estar atento a lo que va a pasar porque en cualquier momento puede venir, ¿verdad? O puede extenderse, porque la misericordia de Dios es tan grande, ¿no? Con sus hijos. Nosotros vemos las cosas desde la perspectiva humana, como los discípulos. Dijimos ayer que queremos gloria, queremos que Jesús venga, porque ya no queremos sufrir, ¿verdad? Ese es el asunto. Bueno, vamos a avanzar. Yo estoy poniendo solo el marco básico para poder avanzar. Entonces, para poder entender el libro de Daniel, nosotros tenemos que ir al contexto histórico de lo que sucedió en la historia del pueblo de Dios en la época de Daniel. ¿Qué es lo que pasó? En esa época, el profeta que le tocó vivir esa experiencia cuando el pueblo de Israel fue tomado cautivo, fue Jeremías. Y Jeremías, cuando Dios lo llamó a su ministerio, dice que lo llamó y le dijo, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Veo una rama de almendro, contesté. Así es, dijo el Señor. Y eso significa que yo estoy vigilando, ojo con lo que dice Dios, y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes. Después el Señor me habló nuevamente, ¿qué es lo que ves ahora? Me preguntó,
veo una olla de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Contesté, sí, dijo el Señor, porque el terror del norte hervirá, se derramará sobre la gente de esta tierra. Hermano, Jeremías ve dos cuadros. El primer cuadro que ve Jeremías dice que es una rama de almendro que está floreciendo. Eso es lo que ve. ¿Qué significa? Hermano, el almendro es el primer árbol que florece después del invierno. Este es un cuadro de esperanza. Y escucha a Dios lo que dice. Yo estoy vigilando lo que está pasando. Eso dice Dios. ¿Qué quiere decir Dios? Que Él tiene control de la historia, hermano. Que todo lo que está sucediendo ante su vista y que Él lo está permitiendo. Sí, señores. Por eso cuando yo me reúno con un grupo como ustedes, ¿saben qué pienso? Que no es casualidad, que es Dios, que tiene un plan para ti y para mí. Amén. Que es Dios que está mirando. ¿Qué mira Dios? Mira tu realidad personal. Mira tu familia. Mira las cargas que llevas, los problemas que tienes, las situaciones que te rodean, las crisis que enfrentas. Dios está mirando todo. Dice que Él está como atento, que Él está vigilando. Estas dos profecías, estos dos cuadros, tienen un contexto. El contexto es que Dios le dijo a Jeremías que como el pueblo no se arrepentía, iba a ser llevado cautivo 70 años a Babilonia. Y ahora Dios le presenta un cuadro, ese es cierto, van a ir a Babilonia, que está representado por esa olla que hierve, que viene del norte. Dios permite que Babilonia intervenga con el pueblo de Dios en el aspecto de juicio. Esa olla hirviendo habla de conflictos, habla de guerra, habla de los caldeos que vienen del norte para llevar en cautiverio al pueblo de Dios a Babilonia. Jeremías sabe esto y Jeremías reacciona de la siguiente manera. Dice Jeremías capítulo 8, versículo 20 al 22, ya se acabó la cosecha. El verano se ha ido, se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvos. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. No hay medicina en Galaad, no hay un médico allí. ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de la hija de mi pueblo? El tiempo se estaba terminando. Hermano, los caldeos se estaban dirigiendo hacia Jerusalén, dirigidos por Nabucodonosor II. La palabra de Dios dice en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Yo espero que usted me siga. Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este pasaje es corto, pero encierra tantas cosas. Habla de un conflicto, habla de un enfrentamiento entre el rey de Judá y el rey de Babilonia. Aquí se mencionan dos ciudades. Se menciona la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Babilonia. ¿Por qué? Porque Jerusalén era la ciudad del Dios vivo, hermano.
Allí se encontraba el santuario del Dios Todopoderoso. Allí Dios había revelado su plan de salvación, había revelado su verdad, había revelado los principios, los valores que los hijos de Dios debían de aplicar a su vida durante toda la historia que viviera el ser humano. Allí Dios había estado en ese santuario con su pueblo, Babilonia. Babilonia representa a los enemigos de Dios, la cuna de la idolatría. Babilonia representa el instrumento, así como Jerusalén era el instrumento de Dios para llevar el conocimiento de Dios al mundo. El diablo también estaba usando a Babilonia para llevar el conocimiento de la idolatría también a todo el mundo. Yo me sorprendo, el otro día estaba en el banco y había mucha gente, así que me senté, pusieron unas pantallas y la gente estaba atenta a lo que estaba sucediendo en esas pantallas. Y yo observé, y empieza a hablar una dama con una voz muy agradable, y aparece un signo del zodiaco, Piscis, y comienza a mencionar lo que las personas bajo ese signo del zodiaco iban a experimentar ese día. Y la gente estaba atenta. ¿De dónde salió eso? Del diablo. Eso viene de Babilonia. Allí surgió la astrología. Y eso ahora, hermano, es parte de la vida de millones de personas en todo el mundo. Hay gente que no sale sin consultar eso. Y eso es solamente una parte. ¿Hasta dónde nos ha llegado todo eso? Es interesante, ¿verdad? La influencia. Por eso, esto que encontramos aquí se convierte, hermanos, en un conflicto de dimensiones cósmicas. O sea que se vuelve universal. Lo local se vuelve universal. Ese conflicto entre el rey de Judá, el rey de Babilonia, entre Jerusalén y Babilonia, se convierte en el conflicto cósmico entre el bien y el mal. El conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Por eso son muy importantes las historias que contiene Daniel, las experiencias de esos personajes y las profecías que están allí. Porque cuando nosotros leemos Apocalipsis, nos encontramos que el autor de Apocalipsis toma las escenas de estos eventos y las lleva al tiempo del fin y las aplica a la época en que se cumplen esas profecías. Por eso es importante entender esto de esta manera. Bueno, cuando un sitio se daba, era algo extremadamente grave. Era una tragedia, hermano, para la ciudad que era sitiada. Cuando uno lee la historia antigua, analiza los sitios de las diferentes ciudades que cayeron en un sitio, uno se da cuenta de lo terrible que era esto. Porque un sitio podía durar días, podía durar meses, dependiendo del tipo de ciudad que estaba sitiada. ¿Saben? Se cortaban los suministros de agua, suministros de comida. Las ciudades antiguas dependían de todo lo de afuera para poder subsistir. Entonces, cuando los que estaban sitiando la ciudad para conquistarla percibían que la gente estaba debilitada porque no tenía agua, porque no tenía alimento, comenzaban a tirar las murallas, a tirar las puertas, y cuando entraban, hermanos, hacían una matanza generalizada. Especialmente mataban dos tipos de personas. A veces arrasaban, como hacían los romanos. A veces arrasaban. Otras veces mataban a todos los ancianos. Los ancianos representaban la experiencia, la sabiduría,
de ese pueblo, de esa cultura. Y mataban a los niños. ¿Por qué? Para que no quedaran testigos de la masacre que se había hecho. Y en Jerusalén hubo una matanza muy grande, hermano. La sangre corrió. Los hijos de Dios fueron masacrados por Nabucodonosor y su ejército. Y la palabra de Dios dice que Nabucodonosor le hizo un encargo al rey de los eunucos. Resulta que su padre murió mientras él estaba en esa campaña. Le avisaron, Nabucodonosor tuvo que regresar a Babilonia para que nadie usurpara su trono. Entonces se quedó apenas a cargo del ejército y le dijo que trajese de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Hermano, Babilonia tenía una política muy interesante con la gente que conquistaba. Esos muchachos ingresaban a la Universidad de Babilonia por 3 años. En esos 3 años les enseñaban las ciencias, porque en Babilonia no solamente había astrología, idolatría y eso, también había científicos, astrónomos de muy alto nivel, ¿verdad? Entonces, hermanos, le enseñaban el idioma. ¿Saben ustedes qué idioma hablaba Jesús? ¿Qué idioma hablaba Jesús? ¿Cuál? No. Arameo. Hablaba hebreo en la sinagoga, cuando leía la Biblia. Pero ellos hablaban arameo. ¿Por qué hablaban arameo? ¿Saben por qué hablaban arameo? Porque los judíos que fueron cautivos en Babilonia por 70 años aprendieron a hablar arameo, que era la lengua caldea, y cuando regresaron otra vez a su país, ellos hablaban arameo. Por eso en el libro de Daniel encontramos algunas secciones de su libro que están escritas en arameo. Entonces les enseñaban el idioma, les enseñaban su cultura, las prácticas de todo tipo que tenían en Babilonia, hermanos, porque era un proceso para cambiar la identidad de esos muchachos. Se esperaba que al final de los 3 años esos muchachos se hubieran desvinculado con sus raíces espirituales, con su cultura, y que ahora hubieran absorbido totalmente la cultura de Babilonia. Vamos a ver cómo hacían esto también. Noten, por favor. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombres a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, a Azarías, Abednego. ¿Por qué les cambiaron el nombre? Hermano, en la cultura hebrea, el nombre estaba ligado, vinculado con Dios. Amén. Los nombres hebreos tenían un significado que estaba relacionado con Dios. Por eso, cuando Daniel escuchaba su nombre en hebreo, Daniel sabía que su vida se desarrollaba ante la vista de un Dios que lo amaba, que lo cuidaba y que tenía la responsabilidad de serle fieles a Dios. Su nombre le recordaba eso, vinculado a Dios. Ananías, el Señor tiene misericordia de ti. Ese muchacho en el cautiverio, ese muchacho que sus padres murieron en el sitio de Jerusalén, que nunca más volvió a ver a su familia, que todos ellos murieron en Jerusalén, en Babilonia. Hermano,
Dios, su nombre le recordaba: el Señor tiene misericordia de ti. No importa tu circunstancia, Ananías, Dios tiene misericordia de ti. Eso se aplica a ti y se aplica a mí. Hermano, no importa tu realidad, Dios tiene misericordia de nosotros. Esos nombres eran muy importantes. Hermano Misael, alguien que tiene cualidades parecidas a las de Dios. No era Dios, era alguien que tenía cualidades parecidas a los de Dios. Misael recordaba que él no era cualquier persona, que era alguien especial para Dios, que él tenía el privilegio y tenía el deber de vivir a la altura de los principios que lo relacionaban con un Dios santo, con un Dios grande. Y también tenemos a Azarías: el Señor es mi ayudador. Le cambiaron los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, a Daniel, que significa el que guarda los tesoros escondidos de Bel. Sadrach le pusieron a Ananías, que significa inspiración del sol. A Misael le pusieron Mesac, el que pertenece a la diosa Venus. Y a Azarías le pusieron Abednego, siervo de Nebo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué les cambiaron el nombre? Porque les querían cambiar su identidad. Hermano, estos eventos tienen que ver contigo y conmigo hoy. Hay alguien que quiere cambiar nuestra identidad. Hay un enemigo que está tratando sutilmente de cambiar tu identidad, de que tú olvides que eres un hijo de Dios, de que tú olvides que tú en el plan de Dios estás destinado para un futuro glorioso en la patria celestial. Hay un enemigo que quiere que tú olvides, hermano, que tú eres especial para Dios, que tienes una misión especial para Dios, que tienes el deber de vivir una vida diferente, porque tú no eres cualquier persona. Tú eres una persona que es un hijo del Dios Altísimo. Y ese enemigo trata de muchas maneras de que nosotros olvidemos esto. El enemigo te dice: tú eres un inútil. Si algún hermano comete algún error, si alguno de nosotros se equivoca, el diablo viene y te dice: tú eres un miserable, eres un hipócrita. ¿Cómo vas a la iglesia después de lo que hiciste? Y nosotros nos sentimos culpables, nos sentimos miserables, porque el diablo está tratando de dañar nuestra identidad, tratando de cambiarla, tratando de robar nuestra identidad. Te dice: tú eres un pecador, tú eres un perdido, tú no sirves para nada. Y saben que a veces le creemos y nos desanimamos, porque en algún momento de nuestra experiencia somos frágiles como seres humanos y podemos resbalar y podemos caer. Y el diablo aprovecha esos momentos de vulnerabilidad para atacarnos a nosotros. Bien, vamos a avanzar. Cuando nosotros leemos los primeros 7 versículos del libro de Daniel, nosotros visualizamos un cuadro de una derrota aparente de Dios. Pareciera ser que Dios perdió la batalla contra los contra los dioses de Babilonia. Babilonia tenía 13 dioses. Yo no apunté eso del que hizo Nabucodonosor, pero cuando usted lee todo el libro de Daniel, usted va a notar algo. ¿Saben qué hizo Nabucodonosor? Eso lo hizo él personalmente. Entró al templo de Dios en Jerusalén, al santuario. ¿Y saben qué hizo? Se llevó todos los utensilios que se usaban para la adoración de Dios en el templo de Jerusalén. Se llevó todos los vasos de oro, de plata, todo lo que se usaba para
la adoración del Dios verdadero, se lo llevó. ¿Por qué? Y dice que lo puso en el templo de su Dios. Tenía 13 dioses. El más importante era Bel-Marduk. Llegó al templo de Bel-Marduk y allí puso todo lo que había traído del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Eso significaba que el Dios de Babilonia, para Nabucodonosor, era más poderoso que el Dios de los hebreos, que el Dios de los judíos. Y parecía ser que era así. Por eso yo digo aparente derrota, ¿verdad? Del 1 al 7. Derrota del pueblo de Dios. Y saben, cuando llegaron los cautivos a Babilonia, se celebró una reunión especial de victoria para celebrar que Babilonia había vencido a los judíos. Para celebrar que Babilonia ahora era la capital del mundo de aquella época. Hermano, cuando yo veo eso, yo pienso, ¿qué pensaría Daniel? Tal vez los muchachos de Babilonia se burlaban y decían, si tu Dios es tan poderoso, si tu Dios tiene tanto poder, ¿por qué fueron tomados cautivos? Si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué están aquí de esclavos? Si tu Dios es tan grande y tiene tanto poder, ¿por qué Jerusalén está en ruina? Si tu Dios es tan grande y poderoso, ¿por qué corrió la sangre en la ciudad? ¿Por qué murieron miles en el sitio de Jerusalén? Hermano, porque Dios estaba vigilando lo que estaba pasando. En su soberanía, que es lo que el ser humano no entiende. La soberanía de Dios es un atributo que no nos gusta. ¿Por qué Dios permite las cosas que permite? La soberanía de Dios. Hay 3 aspectos de la voluntad de Dios. Está la voluntad decretiva de Dios. Cuando Dios dice, sea la luz, y la luz aparece. Cuando Dios dice, produzca la tierra hierba verde, esa es la voluntad decretiva de Dios. Está la voluntad preceptiva de Dios, que son las cosas reveladas al ser humano, que tiene que ver con instrucciones, que tiene que ver con principios, que tiene que ver con valores, que Dios revela al ser humano para que viva, para que sea feliz, para que tenga una vida plena, para que sea salvo, para que un día pueda estar con Dios. Esa es la voluntad preceptiva. Pero está la voluntad permisiva de Dios. Algunos teólogos le llaman la voluntad pasiva, porque Dios parece que se cruza de brazos y no hace nada cuando pasan calamidades, situaciones en la vida de sus hijos. La soberanía de Dios, un Dios que hace lo que quiere, un Dios que permitió el cautiverio, la sangre corrió, Jerusalén fue destruida, fueron llevados cautivos, permitió que tú sufrieras una enfermedad, permitió que en tu hogar hubiera conflicto, hubiera crisis. Él no las provocó, permitió. Parece ser que estaba con los brazos cruzados. Como dice Jeremías, yo estoy vigilando lo que está pasando. La voluntad permisiva de Dios, donde parece que Dios no hace nada. Cuando los judíos estaban sufriendo el holocausto nazi durante la Segunda Guerra Mundial, una anciana judía le dijo a uno de los líderes judíos que estaba allí, me da la impresión que Dios está de vacaciones. ¿Cuánta necesidad tenemos que Dios regrese y nos saque de este infierno? 1.000 millones de judíos murieron en ese holocausto. Parecía ser que Dios estaba de vacaciones, que a Dios no le interesaba. Muchos judíos se volvieron ateos.
Por eso. Hay muchos ateos judíos hoy. Por eso. Porque pensaron que Dios es indiferente, que a Dios no le importaba. Y es lo que pensamos nosotros cuando las cosas no se dan. Los discípulos en medio de la tormenta de viento era tan grande, las olas se levantaron tan altas, la barca se estaba inundando, estaban a punto de hundirse, y de repente ven a Jesús que estaba dormido en una esquina. Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿No te importa que nos estamos hundiendo? Hermano, ¿le importan a Dios los problemas que tenemos? ¿Le importa a Dios tu vida, tu realidad? Le importaba a Daniel y los muchachos que estaban ahí. No olviden la palabra de Jeremías. Yo estoy ¿qué? Vigilando. Yo estoy vigilando. Hermanos, Daniel y sus amigos tuvieron que aprender una lección de confianza, una lección de seguridad, una lección de fe. La gente que va a vivir o que vive en la época del fin, como Daniel y los muchachos en Babilonia, tenemos que aprender una lección de confianza, de seguridad y de fe, aunque no entendamos lo que está pasando, porque Dios no da explicaciones. Dios es soberano. Lo que Dios dice, no te voy a dar explicaciones de lo que te pasa, pero ¿sabes qué te voy a asegurar? Que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú no necesitas más, solo necesitas confiar en eso. Dos cosas. ¿Qué le dijo a Job después que perdió todo lo que tenía y tuvo un encuentro con Dios? ¿Qué le dijo a Job? No le dio explicaciones, no le dijo, oye Job, ¿sabes qué? Perdiste a tus hijos y el diablo los mató y todo lo que perdiste porque yo tengo un conflicto con el diablo. No le dijo nada de eso. Le dijo, cíñete como varón tus lomos y dime, ¿dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice los monstruos marinos? ¿Conoces tú de los tesoros de la nieve? ¿Conoces de las armas que tengo yo para el tiempo final? ¿Qué le estaba diciendo a Dios? No le dio explicaciones. ¿Saben qué hizo? Le reveló que Dios es muy grande y muy poderoso. Y el Hijo de Dios lo que necesita saber en medio de sus crisis, no explicación. Lo que nunca debe olvidar es que su Dios tiene poder, que su Dios es grande, que su Dios está con él. Y Job aprendió la lección. Entonces, los que hemos de vivir en el tiempo del fin como Daniel, tenemos que desarrollar una confianza plena en Dios. Tenemos que vivir con esa seguridad que da una fe viva, que arde en el corazón del ser humano. Y esto no es religión. No, esto es una experiencia con el Dios omnipotente. Amén. Los hombres que vivan y mujeres en el tiempo del fin, como Daniel, no van a ser religiosos, hermanos. Los que permanezcan van a ser cristianos en cuyo corazón arda la presencia de un Dios vivo. Gloria a Dios. No importa las circunstancias. Vamos a avanzar. El tiempo se va. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí hay dos cosas. Número uno, hermano, cuando Daniel decidió ser fiel a Dios, Dios comenzó a manifestarse. Dice, Dios intervino y dio gracia a Daniel con el jefe de los eunucos. Hay una relación directa cuando tú decides buscar a Dios, ser fiel a Él, y la manifestación del poder de Dios en tu vida.
Vamos a ver. Bueno, hermano, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dios hizo al ser humano. Dice la palabra de Dios que lo hizo, que el ser humano lleva en su ser la imagen divina, conforme a nuestra semejanza. ¿Nos parecemos a Dios en qué? Nos parecemos a Dios en las facultades superiores que Dios puso al ser humano. Esa es la imagen que llevamos de Dios, las facultades superiores. Somos seres inteligentes que nos parecemos a ¿qué? A Dios. Por eso Dios, la gente a veces no entiende que la fe y se pierden en el misticismo y se pierden en la emoción y en esas cosas. No, hermano, la fe tiene que ver con inteligencia. ¿Qué dice Dios? Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva. Si alguien decide escoger la vida, ¿qué hace? Él dice, bueno, Dios me está ofreciendo la inteligencia que Dios nos dio. Con la inteligencia evaluamos y elegimos. En la elección evaluamos. En la decisión tomamos la acción. Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿A qué está apelando Dios? No está apelando a los sentimientos. Está apelando a la inteligencia. Amén, gloria a Dios. Está apelando a tu capacidad que Dios te dio de tomar decisiones libres. Para tomar una decisión tienes que usar la inteligencia. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Te conviene vivir? Y si tomas la decisión de vivir, ¿qué estás haciendo? Estás ejerciendo fe. Estás confiando en Dios. ¿Te das cuenta? Así es la cosa. Dios trabaja con seres inteligentes, con seres que tienen facultades superiores. Por eso lo que Daniel hizo fue ejercer una acción mental, inteligencia. Dice que Daniel decidió, el corazón, hermanos, que menciona la Biblia, tiene que ver con la mente humana. Las capacidades mentales que tenemos, que la mente toma todas esas capacidades y, hermanos, las pone en acción. Es interesante esto. Hace tiempo estaba terminando un curso de neurociencia. Es increíble, hermano, cuando uno comienza a estudiar esto, los procesos mentales. La mente no es el cerebro. El cerebro es manejado por la mente. Es como cuando usted tiene un piano. Hermano, el piano es el cerebro y el pianista es la mente. La mente usa el cerebro. Daniel puso en acción las facultades superiores. Y Daniel decidió, Daniel escogió, Daniel determinó ser fiel a Dios, no importa lo que sucediera. Daniel no practicaba lo que se practica hoy, la filosofía de la ética situacional. La ética situacional tiene que ver con adaptarse a las circunstancias. Si hay una persona rica, millonaria, y yo soy pobre y me puedo robar un saco de papa, pues está bien porque él está rico y yo soy pobre. Esa es la ética situacional. Y eso es lo que permea hoy en nuestro mundo, en nuestra cultura. ¿Verdad? Es interesante. Si nosotros nos amamos, no tenemos que casarnos. Podemos cohabitar como pareja y no hay ningún problema porque nosotros nos amamos. Esa es la ética situacional. Por eso hoy la mayoría de la gente ya no se casa. ¿Verdad? Sí, es cierto. Vea las estadísticas. La mayoría de la gente, y más en este país y en Europa, y también en México. ¿Verdad? Bueno, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y pasados los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos
y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia. El rey les consultó y los halló 10 veces mejores. ¿Puede Dios o no puede? Benditos los hombres y mujeres que un día deciden ser fieles a Dios, hermano. Hay bendición cuando tú y yo tomamos la decisión de ser fieles a Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Yo fui pastor hace como 24 años en la iglesia de la Mesa, allá en Tijuana. Allá conocí a su pastor, a un tal Miguel Martínez, que me trajo. ¿Saben? Recuerdo que el jefe de diácono se llama Oscar. Era mi jefe de diácono. Lindo el Oscar, muy trabajador. Él pasaba todas las mañanas a las 3 de la mañana la línea, ¿verdad?, que está en Tijuana para este lado, para trabajar en un hotel en Chula Vista, para que pudiera tener libre el sábado. Pasaron muchos años, como 20, que él estaba trabajando allí. Y cuando yo era pastor allí, un día me llama, afligido: pastor, necesito que venga. Llegué a la casa de Oscar, estaba su esposa, 3 niñitos pequeños, estaban tristes. Le dije: Oscar, ¿qué pasa? Era un viernes. Me dijo: hoy me llamó el dueño del hotel para decirme que si mañana sábado no trabajo, el lunes venga a firmar mi renuncia. Que soy el único entre cientos de personas que trabajan allí que no trabaja el sábado. Y me dijo: pastor, estoy pagando mi casa, pago la colegiatura de mis hijos, dependo de ese sueldo. Le dije: no, los hijos de Dios no dependen de un sueldo. Gloria a Dios. Los hijos de Dios dependen de un Padre poderoso. Amén. Que es capaz de satisfacer cualquier necesidad de sus hijos. ¿Sí o no? Amén. Dije: no te preocupes, vamos a poner esto en las manos de Dios. Nos arrodillamos, hermano, en esa sala. Pusimos esa situación en las manos del Todopoderoso. El lunes en la tarde me llama. Dije: ya se lo echaron, ya lo corrieron. Pensé yo, digo, bueno, vamos a animar. Cuando llegué, me llevé una sorpresa. Resulta que cuando entré, vi un pastel grande en la mesa. Dije: bueno, ¿y esto? Si corrieron a Oscar, pues yo creo que, dice, vamos a echarnos que sea un pastel, porque quién sabe cuándo nos vamos a echar otro. Hermano, cuando entré, vi a la esposa contenta, a los chamacos sonrientes. Oscar corre, me abraza y me dice: pastor, lo mandé llamar porque quiero que demos gracias a Dios. Y yo dije: gracias a Dios porque lo corrieron. Hermano, resulta, me contó, que llegó a trabajar el lunes. Digo, sí, el lunes, no fue el sábado. Lo mandó llamar el dueño del hotel, el mero dueño. Le dice: Oscar, el viernes cuando te fuiste, me puse a revisar todo tu carne, tu trayectoria de trabajo en 20 años en este hotel. Descubrí algo. La persona más honesta que ha trabajado en este hotel ha sido tú. Gloria a Dios. La persona más responsable que hemos tenido aquí eres tú. Y nunca te he subido el sueldo. ¿Sabes qué? Tienes tu trabajo, tienes tu sábado, y te voy a doblar el sueldo porque lo mereces. Amén. Hermano, ¿puede Dios o no puede? Amén.
¿Tiene poder Dios o no tiene? Nosotros no dependemos de un sueldo. Dependemos de un Dios que provee para las necesidades de sus hijos. Y esta noche yo quiero invitarte, hermano, para refugiarte en los brazos de ese Dios. Yo quiero invitarte para acercarte a Dios y decirle: Señor, esta noche quiero que me ayudes para ser fiel en el tiempo del fin. Quiero que me ayudes para permanecer de pie cuando los demás dan la espalda. Quiero, Señor, que cuando vengas en gloria y majestad, yo pueda ir contigo a la patria celestial. Amén. ¿Cuántos quieren decirlo eso a Dios esta noche? ¿Quieren levantar su mano? Amén. Vamos a cantar el canto tema. Mientras lo cantamos, hermanos, vamos a unirnos como iglesia, como hijos de Dios. Vamos a acercarnos y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, voy a hacer tu voluntad. Mientras entonamos el canto, vengan aquí, vamos a unirnos. Vamos a unirnos aquí al frente y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, tengo necesidad, tengo problemas, tengo situaciones difíciles, las voy a poner en tus manos esta noche. Amén. Pero, Señor, como Daniel, yo voy a proponerme hoy caminar contigo. Aleluya. Hoy voy a tomar la decisión de hacer tu voluntad. Así que mientras oramos, yo quiero invitar a todos, ¿verdad?, para que vengan con nosotros. Vamos a buscar a Dios, hermano. Vamos a unirnos. Cuando el pueblo de Dios se une, Dios se manifiesta. Así que vamos a pedir que nos dirijan el canto. Oramos, deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio, en un momento vienes tú por mí. estoy sobre tus hombros, tú me
No olvides, hermano, que hay un Dios que vigila, un Dios que mira, que entiende tu necesidad. Él vio a Daniel, un joven cautivo, esclavo en Babilonia. Daniel se levanta y se propone caminar con Dios, ser fiel a Dios. En ese momento que tomó esa decisión, Dios comienza a intervenir. Necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Hay cosas que no entendemos. Hay situaciones que no tenemos respuesta. Hay dolor escondido. Hay sufrimiento en la vida de algunos de nosotros. Hay vacíos existenciales. Situaciones fuera de control. No sabemos cómo manejarlas, enfermedades, muchas cosas. Pero Dios sabe. Y esta noche vamos a poner esas cosas en las manos del Señor. Inclinemos el rostro. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos, bendecimos tu nombre esta noche, porque eres bueno con nosotros. Amén. Porque aunque muchas cosas no las entendemos, porque aunque enfrentamos muchas situaciones difíciles en esta vida, sabemos que tú estás con nosotros. Amén. Que tú vigilas, que tú estás atento, que nos vas a ayudar a salir adelante, que nos vas a dar la fuerza que necesitamos para enfrentar los desafíos que hay en nuestra vida, que nos vas a dar los recursos que necesitamos para ser victoriosos en Cristo Jesús. Esta noche, Señor, aquí estamos ante tu presencia. Tú nos conoces. Nuestra vida es un libro abierto para ti. Señor, ponemos nuestras necesidades personales, particulares, en tus divinas manos. Ponemos también nuestros hogares, nuestras familias, las decisiones que vamos a tomar. Señor, ponemos cualquier situación que haya en nuestra vida. Señor, interven como lo hiciste con Daniel y haz un milagro en nuestra vida. Amén. Señor, llévanos a casa con la paz del cielo, con la seguridad de tu presencia. Ayúdanos para ser fieles a ti. Ayúdanos a permanecer de pie, tomados de tu mano en los momentos críticos de la vida. Esta época, Señor, es una época complicada. Nos estamos, Señor, acercando a la etapa final de la historia de este mundo. Y tú nos estás preparando para esos eventos. Señor, ven pronto, porque ya queremos ir contigo. Danos tu bendición esta noche. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos mañana a las 7 punto, ¿verdad?